quiero trasladarle esta pregunta a mi siguiente invitado y estoy hablando del abogado Virgilio Lema. Buenas noches, estimado abogado, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Nicolai, muy buenas noches, una alegría estar en contacto con ustedes. Yo sí estoy de acuerdo que la población se movilice, sí estoy de acuerdo en escuchar a la gente. El gran problema que tenemos hoy día los bolivianos es de que el dinero no nos alcanza. Durante 20 años nos han mentido diciendo de que Bolivia estaba industrializada, que producíamos lo que comíamos, que éramos autosuficientes. Hoy no hay arroz. Hoy la gente se pelea por la harina y por el pan. Hoy la gente no tiene aceite. Hoy no hay dólares, etcétera, etcétera. Bueno, el no hay, podemos estar todo el día. Todo ha subido, el dinero no alcanza. Obviamente que los sueldos de la gente común no ha subido. Sí ha subido el gasto de los políticos, sí ha subido las asignaciones de los diputados, de los senadores, de los asesores, de los directores, de los ministros. Sí ha subido en más de 30 millones para que el avión del presidente siga volando con tranquilidad, que lo pueda seguir llevando a él, a sus hijos, a los enamorados y a las enamoradas por todo el mundo. Entonces, esto es lo que cansa a la gente y yo creo que ha llegado el momento de que sean los políticos los que se ajusten los cinturones y no la gente. ¿Por qué no dejan de pagarles a los políticos algunos meses? Pregunto, ¿algún ministro va a pasar hambre si no recibe su sueldo? No, igual siguen robando. ¿Algún director de cualquiera de las instituciones que nos roban todos los días, de las empresas deficitarias? Pregunto, ¿algún diputado o senador va a sufrir de hambre por no recibir sueldo 6 meses? No, no va a pasar nada. Ganan más de 20.000 bolivianos, pero aparte de eso reciben dietas jugosas en cada uno de los viajes, les pagan pasajes, les dan celular, les pagan alimentación. Es decir, hay un desbarajuste muy grande y siempre se le pide a la gente que tiene que aguantar la crisis. ¿Por qué no lo hacen los políticos en vez de la gente? Estimado Virgilio, estamos viviendo en una época, entre comillas, donde el socialismo es quien gobierna. Se supone que un partido social que está luchando en pro del pueblo es quien nos está gobernando. Y la realidad es que, lo que tú mencionabas, no tenemos gasolina, no hay diésel, los productos de la canasta familiar cada día sufren cierto grado de incremento. Es preocupante toda esta situación, pero no es un tema de ahora, es un tema que se ha venido arrastrando desde hace años. El pueblo se comió la mentira de que vivíamos en el país de las maravillas y que el socialismo, dicho de esa manera, era la respuesta para nosotros. Estamos viviendo una crisis en un gobierno socialista. El socialismo es hambre, el socialismo es corrupción, el socialismo es desamparo, el socialismo es dinero para los políticos, pobreza para la gente. No hay país socialista donde sus políticos sufran de hambre. Al contrario, los políticos son multimillonarios porque viven de robarle a la gente. Es así como funciona el socialismo en Bolivia y en cualquier parte del mundo. Ahora bien, cuando tú dices, Nicolai, el problema ya viene hace años, es que hace 20 años que se ha instaurado una mentira en el país y por eso nosotros hemos escrito este libro que se llama Destrucción Documentada de Bolivia. Hemos documentado 20 años de destrucción de Bolivia. Este es el primer tomo y vamos a presentarlo en los próximos días y muy pronto van a tener también el segundo tomo. Y en ese segundo tomo hablamos de todos los hechos de corrupción, de 20 años de latrocinio, 20 años de ser gobernados por los peores. Esta gente que gobierna Bolivia, en un gobierno de los mejores, yo les aseguro que no serían ni siquiera los que limpian las oficinas.
Es importante mencionar la crisis que está viviendo el país en este momento. Son 20 años de historia y en esa historia hay un nombre que hace eco, hay un nombre que resuena con letras mayúsculas, me atrevo a decir, y es Evo Morales. ¿Qué opinión le merece? Evo Morales es un delincuente que debería estar preso. Es parte de toda una mafia que ha gobernado Bolivia 20 años. Evo Morales, Luis Arce, Choquehuanca, Linera, Quintana, Romero, etcétera. La lista es interminable y esa lista está plasmada en este libro. Lista de delincuentes que le han robado a los bolivianos durante 20 años. Evo Morales, al igual que los otros delincuentes masistas, en un gobierno democrático tienen que terminar dentro de una jaula, presos en una jaula. Tienen que devolver todo lo que han robado y tienen que pagar todo el daño que han hecho a este país. Son más de 300 personas que han perdido la vida, más de 300 muertos en la dictadura del MAS, hoy más de 350 presos políticos, más de 10.000 bolivianos escapando por el mundo y contamos de a miles los que tenemos procesos por este régimen dictatorial del MAS. Muy pronto el mundo va a saber que esta dictadura va a pagar todos los delitos cometidos en nuestro país. ¿Cuál es el encanto que tiene, de repente, y lo digo de manera general, el movimiento al socialismo? Entiéndase, la última vez que Gonzalo Sánchez de Lozada tomó una decisión controversial, terminó expulsado del país, tuvo que huir de Bolivia. Por un hecho muy sencillo, Nicolai. Hemos visto, pero nosotros, usted hace el análisis de todo lo que ha hecho el movimiento al socialismo. ¿Por qué el pueblo no reacciona de la misma manera? ¿Cuál es el encanto que tiene, y repito la pregunta, cuál es el encanto que tiene el movimiento al socialismo para que no se repita la rebelión del pueblo contra hechos que solo están perjudicando al país? Es muy sencilla la respuesta. El tema es de que cuando el MAS se moviliza con millones de dólares, tanto del extranjero como de Bolivia. Hoy sabemos, por ejemplo, que el innombrable Morales ha sacado 10 millones del banco para su movilización. ¿Y quién lo denuncia? Los otros delincuentes que están en el gobierno. ¿Sabe cuántos millones recauda el MAS solamente de los empleados públicos? 6 millones de dólares al mes. Multiplique usted $30, que más o menos son 200 y pico bolivianos por funcionario público. Si a eso le multiplica por 300.000 funcionarios, no por 600, por la mitad, por 300.000 funcionarios le da 6 millones de dólares cada mes. Reciben las arcas del MAS. ¿Para qué? Para justamente cuando quieren convulsionar el país, lo convulsionan. Por eso nosotros proponemos acabar con el chapare, con la delincuencia del chapare, acabar con la hoja de coca del chapare. Si queremos acabar con el MAS, hay que acabar con la fuente donde emana todo el dinero del MAS, que en este caso es una fuente narcoterrorista. Entonces la respuesta es: cuando el innombrable de Morales y todo el MAS movilizaba a Bolivia el 2002, era con dineros de Gaddafi, con dineros de los chinos, con dineros de Venezuela y dineros cubanos. Hoy día, cuando se moviliza, el MAS lo hace con el dinero de los bolivianos robado en estos últimos 20 años. El pueblo boliviano de repente está cansado de la situación que está viviendo, pero siguen apoyando al movimiento al socialismo. ¿A qué se debe esto? Bueno, no todo el pueblo, la mayoría. Yo no creo esto. Yo creo que el MAS ha hecho fraude el 2019, como todos los bolivianos sabemos, y cuando hizo fraude no llegó ni al 40% y hizo fraude. El 2020 ha hecho más fraude todavía y nosotros lo hemos denunciado, y en este libro están las pruebas de ese fraude. Y el tercer tomo de la destrucción documentada de Bolivia son todas las pruebas del fraude del 2019 y del 2020. El MAS no es mayoría y nunca ha sido mayoría. El MAS lo que ha hecho es
fraude tras fraude. Por eso es que hoy día hay miles de millones de bolivianos ya cansados en las calles, pero claro, como no existe una conducción política, y usted me preguntaba hace un momento, ¿por qué es que no sale la gente? ¿Por qué es que se movilizaban antes y ahora no? Porque ahora no hay nadie quien ponga dinero para la movilización y no hay nadie quien pueda conducir esta lucha para sacar a la mafia del MAS. Y es importante de repente ver ese análisis, porque hago el punto de comparación con Gonzalo Sánchez de Lozada. En esa época se levantó el pueblo, no estaban patrocinados por nadie, porque se cansaron de una decisión que tomó él y con la que no estaban de acuerdo, y al final él tuvo que huir, recién fue condenado por otro caso, Petrocontratos en Estados Unidos, y acá la gente lo celebra, se sienten felices y contentos y dicen por fin justicia. Pero Evo Morales, pese a los juicios que tiene respecto a los casos de estupro, a los de malversación de fondos, de repente otros casos más que se han mencionado, alrededor de 8, 11 casos, él sigue acá en Bolivia, nadie lo molesta, está en el Chapare, todos los días habla a través de la radio que lo patrocina y nadie parece aparentemente querer hacer nada en contra de él. Entonces, de ahí viene la duda y la pregunta. ¿Tiene todavía apoyo y es por eso que nadie osa tocar a Evo Morales? ¿O qué es lo que lo está protegiendo a este personaje? Al innombrable de Morales lo protege el gobierno, porque si no lo protegería el gobierno, estuviera en la cárcel. Tiene más denuncias de corrupción, de asesinatos, de violaciones, etcétera, que ningún otro boliviano. Tiene más hechos de estupro que todos los condenados en Bolivia por estupro. En Bolivia no hay ni 200 condenados por estupro. Evo Morales tiene más de 200 casos de estupro. Es decir, habría que liberar a los 200 y meterlo a la cárcel a Evo Morales. Pero mire usted, hay una gran confusión y es importante aclararla. El 2003, en las movilizaciones de octubre del 2003, es importante que la gente sepa que ha habido muchísimo dinero del terrorismo y del narcotráfico que ha rondado no solo en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, y que ha logrado, y hoy día lo sabemos, y en nuestro libro también mostramos estos hechos, que instituciones terroristas como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia ha participado en estos hechos luctuosos de octubre del 2003. Entonces es importante tener las ideas claras y saber que la mafia masista viene siendo financiada por lo peor del mundo hace muchos años atrás. Así que nosotros creo que tenemos la obligación de abrir los ojos a los bolivianos, de mostrarles la verdad, de que hemos sido engañados, de que hay un gobierno dictatorial en Bolivia y hay una delincuencia y una caquistocracia, un gobierno de los peores que hoy día está al mando de la República. La única forma de sacar al MAS es uniéndonos los bolivianos de bien y logrando tener un gobierno que no robe y un gobierno que no deje robar. Con estas dos cosas el dinero va a alcanzar para todo. Se vienen las elecciones 2025. ¿Cuál es su lectura del panorama político que se está empezando a formar? ¿Existe algún líder el cual pueda frenar esta avanzada del movimiento al socialismo? Yo creo que el MAS está herido de muerte en la mente de los bolivianos. Creo que el MAS va a intentar hacer lo que ha hecho Maduro en Venezuela, hacer otro fraude electoral gigantesco, donde no existe DIREPRE ni TREP, donde no existe control electoral y donde ellos en la noche, como hicieron el 2020, a las 12 de la noche, una encuestadora diga que ellos son los ganadores y candidatos funcionales como Carlos Mesa salga a aplaudirlo al delincuente de Arce. Ahora bien, si usted me pregunta qué está haciendo la oposición, yo siento que todavía la oposición está en un proceso de formarse. Bolivia hoy no tiene una oposición. Creo que en los próximos meses
La oposición boliviana tiene que recibir un mensaje muy claro del pueblo boliviano. Y por eso nosotros hacemos una propuesta en este libro. Proponemos ir a elecciones primarias ciudadanas sin el órgano electoral, que sea el pueblo boliviano mediante el voto digital el que elija a un solo candidato y ese candidato que pueda conducir esta lucha política. Soy un convencido que Bolivia no necesita de un líder, Bolivia necesita de cientos de miles de líderes. Necesitamos una selección nacional. Los mejores hombres y las mejores mujeres de todo el país tienen que ser los que manejen los destinos de la patria. Y para eso necesitamos un grupo de líderes que puedan tener la grandeza y además que puedan entender el momento crucial que vive Bolivia. Si no hacemos esto, si no logramos tener un gobierno de transición de la dictadura a la democracia, lo único que vamos a tener es una profundización de la crisis y en 2, 3 o 5 años Bolivia va a estar viviendo una hiperinflación y ahí nuevamente vamos a necesitar un gobierno que venga a corregir las cosas con mano dura y con mucha fortaleza. Para que eso no ocurra, todavía estamos a tiempo. Hay que meter a la cárcel a todos los delincuentes del MAS. Tienen que devolver todo lo que han robado y con ese dinero vamos a pagar la deuda externa. Es importante el análisis que se hace, estimado Virgilio, y por favor, para que la población lo tenga muy en cuenta, ¿dónde pueden adquirir el libro Destrucción de Bolivia? La destrucción documentada de Bolivia, este es el primer tomo, tiene 212 páginas con pruebas de la destrucción de Bolivia. En cada una de las páginas ustedes van a encontrar QRs, un QR que te lleva a la información, un video, una noticia, una fotografía. El libro lo pueden encontrar en todo el territorio nacional. Pueden entrar a nuestras páginas en el Facebook, en YouTube, en TikTok, donde encuentran el contacto nuestro y nosotros los vamos a dirigir dependiendo la ciudad o el departamento en el que estén para que ustedes puedan tener este documento en sus manos. Y cuando un masista venga a decirles, pero a ver, mostrame pruebas de que aquí están las pruebas. Tenemos más de 300 pruebas de la destrucción de Bolivia. Muchísimas gracias, estimado Virgilio, por su tiempo, por el análisis que hemos hecho y por el documento que ya está a disposición de toda la población. Si tiene algo más que decirle a Bolivia, nosotros encantados de escucharlo. Nada más que agradecerle. Son pocos los espacios como el suyo que le abren la puerta a quien piensa diferente. Lamentablemente hoy día la prensa en su gran mayoría está vendida al poder político. Ahí se vende al mejor postor. Quien paga más la publicidad es a quien entregan el espacio. Les agradezco a ustedes. Sigan trabajando con el mismo ahínco. Estoy seguro que nuestros hijos van a reconocer lo que hacemos. Yo quiero decirle, Nicolai, que esta basura, que la basura del MAS, que la basura de la corrupción, que la basura del despilfarro, nosotros la vamos a recoger. Yo no quiero dejar a mis hijos un país basura. La basura la llevamos nosotros y la única forma es faltándole el respeto a los delincuentes del MAS. Para perderle el miedo hay que faltarles el respeto y eso es lo que hacemos todos los días en el búnker. Muchísimas gracias, querido amigo. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el abogado Virgilio Lema de temas importantes que atañen a nuestro país.